con una petición de mi parte. Les decía, estamos en el seminario Iván Illich, es el 21 de agosto de 2025 y les quiero pedir, por favor, que hagamos una breve presentación de cada uno de ustedes eh, para saber sus intereses, para identificar las expectativas, por qué se inscribieron al seminario y también me gustaría de manera muy importante conocer su propia trayectoria, particularmente no solo sus antecedentes académicos, sino su proyecto de investigación. O sea, ¿cuál es su proyecto de tesis? ¿En qué están trabajando? ¿Y cómo podemos desde el seminario coadyuvar a su proyecto de investigación? Entonces, ¿quiere empezar Fabricio, Ana? ¿Nos echamos un volado? A ver, Fabricio, Claro, espero no escucho mucho ruido, no, todavía no llego a casa. Este, bueno, mi nombre es Fabricio, no soy Rosy, nada más que quedó una cuenta grabada. Este, pues, bueno, mi trayectoria mi formación académica está totalmente relacionada a la literatura. Hice la licenciatura en Letras Hispánicas en la UAM, ujú, la maestría en Teoría Literaria también la hice en la UAM, y bueno, ahorita pues estoy ahí en el Colegio de Morelos dándole continuidad. Eh, está haciendo el doctorado. sí, ¿En qué área? literatura. Literatura, tú. Muy bien. Este, pues respecto a las como expectativas del curso, creo que a veces como alejarse de un poco como de las lecturas que uno está haciendo, permite poder ver desde una perspectiva que no se tenía prevista Sí, con lo que regularmente está interactuando. Ese es por un lado. Y el otro, en el caso de los cursos monográficos, por ejemplo, este semestre estoy tomando este de Iván Illich, estoy tomando uno de Sor Juana, creo que el poder profundizar en este caso en autores o autoras, más allá de adentrarnos a una persona, un escritor, permite conocer una época y pues como estudiante creo que eso pues es sumamente como, se agradece, ¿no? En la formación claro. de eso. Respecto a la, a la investigación, tengo como dos, todavía no alcanzo como a definir claramente. Originalmente iba a trabajar una escritora que se llama Samantha Schweblin, es una escritora argentina, está viva y creo que a veces la desventaja o desventaja de que estén vivos, que sí, hipotéticamente la podría contactar. Bueno, vive en Alemania, pero bueno, está viva, pero el modo en el que se ha estudiado a la obra de ella lleva una tendencia muy marcada donde creo que yo no me quiero ir por ahí, nada más que hay muy poca bibliografía respecto a ella. Lo de la poca bibliografía llega al punto que ni siquiera su nombre completo es público, o sea, hasta a ese nivel. Nada más una vez encontré su segundo apellido y no sé si es el verdadero, hacia ese punto. Y en algún momento desarrollé una investigación sobre una escritora que se llama Laura Méndez de Cuenca. Me interesa más como, es una escritora mexiquense, nació en 1853, murió en 1928. Su obra es considerablemente amplia, eh, y el interés que tengo hacia ella me parece más como una cuestión de como para hacer una historiografía de la literatura que como escritora. Como escritora lo pienso por el estilo de la época. O sea, ella pertenece como al modernismo y pues no es tan entretenido o no me resulta tan entretenido como leer a Borges, a leer a Cortázar, a los escritores del siglo XX. De ahí esto me parece más como interesante que como que un fuerte gancho, pero respecto a lo que se ha trabajado de ella, sí hay un gran margen para poder pues dar como un granito de arena en la investigación. Yo creo que de su Sí, obra sí. habrá, y creo que estoy exagerando, habrá como 15 especialistas en el país. Profundos especialistas. Ya existe una biografía de ella que llama la atención, que le hace una historiadora, se llama Mila Lavazán, es decir, no la hace alguien de literatura, la hace alguien de historia, y creo que por ahí se podrían, pues, hacer un aporte. Y bueno, de mi parte es todo. Ya.
Sí, efectivamente, Fabricio, su tema de investigación tiene varias aristas, pero usted ha identificado dos de ellas. Autores poco conocidos que prometen poder encontrar hallazgos o autores reconocidos que han sido tan estudiados que dificultan la posibilidad de encontrar un punto de vista nuevo que aporte algo a lo que previamente se ha hecho. Entonces, entre estos dos eh, platillos de la balanza, habría que identificar en dónde su interés puede estar centrado. Eh, yo le sugiero que lo más pronto posible defina esto y pueda ir abonando su tiempo académico, los cursos, su tiempo de lectura, su estudio, su reflexión, a un tema para enriquecerlo. Y no como en muchos casos sucede, que se deja hasta el final y empieza la tortura. Ya tengo mis créditos, pero no tengo tesis o apenas si tengo un esbozo de tesis que voy a empezar a desarrollar. Entonces, sería muy deseable, en mi discutible opinión, desde luego, el que defina pronto esta condición que le permita ir avanzando, que le permita en paralelo a los estudios ir teniendo la posibilidad de ampliar su conocimiento de un autor, de una obra, de un estilo, de una escuela. Y en ese sentido, creo que en su caso particular, el conocimiento de Alfonso Reyes será de mucha utilidad, de mucha utilidad para su interés literario. Si bien Reyes no es solamente un escritor ocupado en la literatura, dice Octavio Paz en un ensayo que publica unos meses, unas semanas después de enterarse de la muerte de Alfonso Reyes. Esto es, Paz está en París, es en el servicio diplomático, es secretario en la Embajada de Era México en embajador, ¿no? París. ¿Perdón? ¿No era embajador o algo así ahí con San Eh, París? Fue después embajador, pero Reyes en 60 es todavía muy joven, acaba de ingresar, ingresó apenas en 47 al servicio exterior precisamente por recomendación de Alfonso Reyes. O sea, gracias a Alfonso Reyes, Octavio Paz encuentra una plaza primero en San Francisco, luego en Nueva York y posteriormente ya se va a París, me parece como primer secretario de la Embajada de México en Francia. Pero lo que quería comentarle, Octavio Paz dice, la obra de Alfonso Reyes no es una obra, es toda una literatura, trata todos los temas, cultiva todos los géneros. Lo mismo habla de los garbanzos que de la mezcalina. Lo mismo se mete a los satélites artificiales en el espacio que a la mecánica cuántica. Me va a decir usted, ¿cómo? ¿A la mecánica cuántica, Alfonso Reyes? Pues imagínese nada más que tiene un ensayo que se llama La poética de José Martí a la luz de la mecánica cuántica. Y habla desde luego de la poética de Martí, pero habla también con bases, con fundamentos de la mecánica cuántica, que si bien él murió en 59, no era ni tan popular ni tan difundida su área de trabajo, Reyes, como un espíritu inquieto, curioso, y sobre todo en la perspectiva que él tenía del humanismo. El humanista, dice Reyes en Andrenio, Los perfiles del hombre, el humanista es aquella persona que pone todo su servicio, todo su conocimiento, toda su experiencia para el bienestar del otro, para servir al otro. ¿Sí? Ese es el humanismo de Alfonso Reyes y eso es lo que él entiende de su propia obra. Y si bien reconoce que hay que cultivar una o dos o tres disciplinas a fondo, también señala la necesidad de estar abiertos desde nuestra propia disciplina con todas las otras áreas del conocimiento humano, que en mayor o menor medida están vinculadas también con la disciplina que cultivamos
y con nuestros intereses más amplios. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que en el CIDEM es la institución previa al Colegio de Morelos, fue fundada en 1994. CIDEM significaba Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Lo fundó el doctor Ricardo Guerra Tejada, que fue uno de los destacados filósofos del grupo Hiperión, junto con Luis Villoro, junto con Jorge Portilla, junto con Leopoldo Sea, Fausto Vega, Joaquín Sánchez MacGregor, eh, ahí se me escapa el nombre de otro muy destacado filósofo de este grupo, pero en fin, este grupo alrededor de José Gauss, que en los años 50 constituyeron el grupo Hiperión y que son en realidad el primer antecedente del estudio filosófico de la escuela filosófica mexicana, ¿no? Digamos, son el punto de partida de una filosofía mexicana que se debe a Gauss y a los estudiantes que alrededor de Gauss eh, se movían en este momento. Entonces, eh, creo que la conexión Illich-Reyes, en su caso particular, Fabricio, va a resultar muy enriquecedora. Y anticipo un poco, también animándolos a lo que estamos haciendo. En el Colegio de Morelos, hace un par de días apenas, desarrollamos la versión 2.0 de un chatbot de inteligencia artificial basado en Gemini, en esta plataforma de inteligencia artificial de Google, en otra también de Google que se llama Notebook LM, y en un enfoque de arquitectura y sistemas que se conoce como RAG. No quiero meterme en aspectos técnicos, ingenieriles, informáticos, sino describirles de qué se trata. Entrenamos a una inteligencia artificial con los 26 tomos de las obras completas. Esto se los dimos a leer y estudiar. Ya lo conoce bastante bien, al grado que les voy a dar la referencia en la siguiente sesión para que lo puedan empezar a calar, para que le pregunten a Alfonso Reyes cosas como, a ver, Alfonso Reyes, ¿qué opina usted de José Vasconcelos como filósofo, como político? Salud, salud. Como filósofo, político, historiador o educador. Y la respuesta que ustedes obtienen de su pregunta en el chat está basada en los textos de Reyes, pero lo más interesante y lo realmente que no termino de asimilar yo todavía es que responde con el estilo de Reyes. Esto es, ha llegado a dominar ese artilugio a tal grado las obras completas de Alfonso Reyes que no solamente sabe qué responder, sino que nos da pues una respuesta redactada, digamos, por el propio Reyes. Para terminar la referencia, estamos haciendo una especie de un Alfonso Reyes eh, redivivo. Estamos volviendo a poner a Reyes a la disponibilidad de todos nosotros, conversar con Alfonso Reyes, que puede sonar extraño, pero que no lo es tanto si podemos efectivamente valorar qué representa el que hablemos con Reyes, que podemos platicar con Alfonso Reyes, preguntarle, profundizar sobre lo que sea de nuestro interés, desde luego en el contexto de la vida de Reyes. Todo esto, todo este asunto se llama el oráculo alfonsino, este chatbot de inteligencia artificial. Una duda, Sí, ¿en su obra completa aparecen sus cartas o esto es independiente? no, qué buena pregunta, además que lo hace. A ver, sus obras completas, los 26 tomos editados por el Fondo de Cultura Económica,
dan cuenta de 96 libros de Alfonso Reyes. 96 libros de los 210 libros que publicó en vida. Esto es, las obras completas no son tan completas, porque son menos de la mitad de los libros que Reyes publicó. Después de muerto don Alfonso, se han seguido publicando obras suyas. Yo le citaba hace un momento Andrenio o Los perfiles del hombre. Se recoge en el tomo 22, en el tomo 20, perdón, de las obras completas y es parte, digamos, de estos 96 libros que están en las obras completas. Sin embargo, hay otro ciento de libros que no están en las obras completas, que fueron publicados por Alfonso Reyes en su vida, que están aislados, que están, digamos, como publicaciones aisladas y que nosotros no hemos podido todavía incorporar, porque lo que hicimos nosotros fue digitalizar los 26 tomos de las obras completas y dárselos a leer, entrenar, digamos, a la inteligencia artificial con estas 13.404 páginas que componen los 26 tomos de las obras completas. Existen, yo tengo identificados 47 epistolarios, Fabricio. Las cartas de Reyes con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con Jorge Luis Borges, con Victorio Campo, con Julio Cortázar, con 47 interlocutores, de los cuales yo tengo en la biblioteca. Nosotros tenemos la capillita alfonsina, le decimos a la biblioteca de la Universidad Virtual Alfonsina, que es parte ahora del Colegio de Morelos. Es algo que yo fundé hace más de 20 años, pero que se está incorporando a la estructura del Colegio de Morelos. Eh, 47 epistolarios, 7 tomos de sus diarios, que también son otra fuente extraordinaria de riqueza. Vamos, no es tanto la intimidad de Reyes como su agenda del día a día, lo que escribía, lo que visitaba, a quién llamaba, a quién recibía, eh, y sobre todo da cuenta de algo que don Alfonso denominó con dos términos: contabilidad literaria y el MEM Index. El MEM Index es una especie de base de datos analógica, entonces con ficheros. De hecho, él los tenía parte en ficheros, tenía docenas de ficheros con autores, publicaciones, lugares de visita, universidades, etcétera, etcétera, que por cierto, Elena Poniatowska da cuenta de ellos. Hay un video de la Cátedra de Alfonso Reyes en Cuernavaca. En el año 2000 hicimos una serie de conferencias sobre Alfonso Reyes en Cuernavaca. Reyes quería mucho la ciudad de Cuernavaca. De hecho, gracias a su diario, a los tomos 6 y 7 de su diario, sabemos que Reyes pasó 747 días en Cuernavaca de 1947 a 1959. Esto es, pasó casi 2 años en Cuernavaca, entre fines de semana, semanas completas, y quería enormemente a la ciudad de Cuernavaca porque era, y esto seguramente igual va a ser afín con sus intereses literarios, Fabricio, porque mientras estaba en Cuernavaca venía a descansar, pero este viejo loco para descansar se puso a hacer el traslado de la Ilíada. Esto es hexámetro por hexámetro del griego antiguo, lejano en la cultura, lejano en la geografía, lejano en la historia, a versos alejandrinos modernos, pareados, rimados, en una estructura que, si ya era dificultoso hacer el traslado de los hexámetros originales de Homero, pues bueno, hacerlo encima en versos alejandrinos y rimados, pues es una... Solo a Reyes se le podía ocurrir, ¿no? Digo, si ponemos esto en una universidad moderna, hacen falta becas, hace falta una docena de gentes que lo trabajen, en fin, todo esto. Y don Alfonso pues, lo hacía para descansar. No se venía a descansar a Cuernavaca de sus muchos afanes, presidente del Colegio de México,
presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM, eh, director de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro fundador del Colegio Nacional, y así un montón de cosas, inclusive don Alfonso, para completarle para el chivo, para completarle para el gasto, terminó como secretario de el Consejo de Administración del Banco del Valle de México, un banco que era propiedad de un amigo suyo, un amigo que era discípulo en realidad, Eduardo Villaseñor. Fue director del Banco de México, fue subsecretario de Hacienda, en fin, un político, economista muy relevante en la época, pero que se consideraba como discípulo de Reyes y que para poderle ofrecer un ingreso adicional, que padeció mucho don Alfonso, es cosa que vale la pena tener presente. O sea, nunca le terminaron de pagar las deudas de lo que él gastaba como embajador. Hay un periodo cuando es embajador en Argentina, encuentran la embajada en ruinas. O sea, las cortinas sucias, las alfombras rasgadas, etcétera. Y él de su dinero le mete para hacer digna la imagen en la Embajada de México y nunca se lo pagan. Entonces, siempre padeció del asunto económico, por eso su amigo Eduardo Villaseñor lo invitó a ser secretario de un consejo de administración de un banco. No las he visto, pero me gustaría ver esas actas. Deben de ser verdaderas obras de arte escritas por don Alfonso. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, tenemos un chat. Ustedes van a ser los primeros usuarios de ese chat desde el Seminario Alfonso Reyes y desde esta incorporación, esta fusión que estamos haciendo en los dos grupos. Y no para ahí. 7 tomos de los diarios. 3 tomos de su obra diplomática, que se llama Misión Diplomática precisamente. O sea, Víctor Díaz Arciniega se dio a la tarea de recoger los oficios, cartas, todos los materiales que como diplomático produjo Alfonso Reyes y editarlos, publicarlos en 3 voluminosos tomos sobre la obra diplomática, Misión Diplomática se llama. Y siguen apareciendo en los archivos, en los cajones, en las correspondencias, otras obras de Reyes que suman a estas en términos, redondeándole, alrededor de 25.000 páginas impresas. 13.404 de los 26 tomos de las obras completas, otras 6, 7.000 páginas de los 47 epistolarios que le mencionaba, los 7 tomos del diario y los 3 tomos de la obra de Misión Diplomática. Es difícil de creer. José Emilio Pacheco lo notó. Julio Cortázar también tiene algunas observaciones sobre a qué hora se daba tiempo Reyes para vivir. O sea, a qué hora trabajaba como embajador, a qué hora dormía, a qué hora comía. O sea, tanta lectura, tanta obra, tanta obra publicada, resultan difíciles de creer. Em, Borges cuenta una anécdota que alguna vez le preguntó. Borges conoció a Alfonso Reyes cuando fue embajador de México en Buenos Aires y le pregunta que ¿por qué publicamos? Por- y Reyes le contesta, pues mire, Corregir, ¿no? Es la de publicar para dejar de corregir, ¿no? exactamente, para limpiar el escritorio y no tener que estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo la misma obra, ¿no? O sea, una manera de decir, bueno, ya hasta aquí publico, limpio el escritorio y me voy con el que sigue. Eh, Reyes entonces no es una obra, sino toda una literatura. Y otro tanto podríamos decir con Iván Illich. Iván Illich no es tan prolífico, no llega a 100 los libros que publicó en vida, es más, ni a medio ciento. Sin embargo, algunos de esos libros son realmente dignos de tenerlos presente como representación del pensamiento humanista del siglo XX y muy particularmente la perspectiva del Colegio de Morelos como alguien que desde Morelos produjo
una obra de repercusión internacional. Pero bueno, creo que me extendí mucho con los comentarios a su comentario y nos falta Ana, nos quiere platicar por favor de sus antecedentes, intereses, proyecto de investigación. Bueno, yo soy fundamentalmente pedagoga, estoy en el doctorado de filosofía y lo que estoy intentando hacer es eh, una intersección entre las pedagogías críticas, la teoría del arte y la filosofía política, Ujú, precisamente pensando los espacios expositivos, porque la vida me ha llevado a la gestión cultural y y a trabajar precisamente en espacios del arte contemporáneo. Entonces lo que estoy intentando es como pensar estos espacios desde las líneas discursivas más críticas de lo que sería las curadurías, ¿no? Por ejemplo. ujú. O sea, como pues estos son espacios fundamentalmente dominados por un discurso hegemónico más de tipo más occidental, ¿no? Todavía muy marcados por lo que marcan las geografías, bueno, el discurso europeo fundamentalmente. Entonces, pues Eurocentrismo, es como, digo. El entonces, ¿cómo arte, podemos pensarlo sí, sí. desde por acá, ¿no? Desde Claro, estas claro, sí. latitudes. Ah, bueno, entonces ahí Iván Illich resulta central en esta mirada de la interculturalidad, en esta mirada que cambia justamente el eurocentrismo por una reflexión crítica y autocrítica desde fuera de Europa, desde nuestra precisamente perspectiva en donde queda claro que la desescolarización de Iván Illich es una forma de descolonización de nuestras prácticas sociales, políticas, culturales, de manera general. Entonces, Sí, justamente, creo que por ahí, e creo que igualmente, Ana, me va a creo ayudar mucho. que es una feliz coincidencia porque como sucede con Fabricio, también su acercamiento a Alfonso Reyes le permitirá ver una perspectiva muy emparentada con la visión crítica de Illich, pero con la diferencia que Reyes, bueno, nació en Monterrey, es mexicano y es reconocido como Borges le puso el mote como el humanista universal, el mexicano universal. Entonces, esta situación, hay un librito, lo dejo como una referencia, vamos a regresar a él ahora en la doble perspectiva Reyes Illich, un librito que se llama Universidad, Política y Pueblo. No es un libro de Reyes, sino es una selección de textos sobre educación, sobre universidad y sobre política que hizo José Emilio Pacheco en los años 60 en la Biblioteca del Estudiante Universitario. Esa biblioteca memorable que dirigía junto con Carlos Monsiváis cuando ambos eran unos mozalbetes veinteañeros, pero que sin embargo nos dejaron un legado con un caudal extraordinario. Y entre otros, justamente este librito, Universidad, Política y Pueblo. Textos de Alfonso Reyes compilados por José Emilio Pacheco. Y uno en particular, Ana, para que tome nota y lo tenga presente, en el seminario Alfonso Reyes van a poder ustedes acceder a los 26 tomos de las obras completas, al oráculo alfonsino y a una tesis que no les terminé de contar hace rato, que hizo hace entre 2007 y 2017 una estudiante colombiana, originalmente en el CIDEM, el antecedente del Colegio de Morelos, pero se recibió ella ya en el Colegio de Morelos en su doctorado en literatura, su maestría y su doctorado en literatura. Curiosamente, Carolina, es el nombre de esta mujer colombiana, es originalmente ingeniera civil. Ingeniera civil por esas situaciones extrañas en la vida. Su abuelo, quien tuvo a su cargo su crianza, la puso cuando era una jovencita antes de entrar a la universidad.
en la disyuntiva. A ver, Carolina, ¿usted va a estudiar medicina o va a estudiar ingeniería? ¿Qué escoge? Y la pobre Carolina decía, no, abuelito, pues a mí lo que me gusta es leer, lo que me gusta es la literatura. No, 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 nada de literatura. Usted o va a ser ingeniera o va a ser doctora. ¿Qué escoge? Y ahí la tiene, total. Hizo ingeniería civil, eh, a regañadientes, por supuesto. Finalmente se casó con un mexicano, vino a México, descubrió aquí el CIDEM, que quiero ponerlos un poco en antecedentes también. El CIDEM era un sitio mágico, era un sitio extraordinario. Ricardo Guerra Tejada, esposo de Rosario Castellanos, esposo malqueriente, por decirlo suavecito, de Rosario Castellanos, y Rosario tremendamente, perdidamente enamorada de él. Hay un librito testimonio de esto que estoy diciendo, se llama Cartas a Ricardo, que fueron compiladas, entre otras, por Elena Poniatowska, que es quien escribe el prólogo, y donde, bueno, se presenta una Rosario, pues muy devotamente enamorada de Ricardo Guerra. Ricardo Guerra fue director de la Facultad de Filosofía y Letras en dos periodos, 70-74, 74-78. Posteriormente, y gracias a la intervención de Rosario Castellanos era muy amiga de la compañera Esther. La compañera Esther Zuno era la esposa del presidente Luis Echeverría. La compañera Esther admiraba profundamente a Rosario Castellanos y cuando se dio cuenta de esta situación del quiebre familiar que tenía en su relación, en su matrimonio con Ricardo Guerra, le ofreció un puesto en el servicio exterior. Le dijo a su marido, a ver, yo quiero que mandes a la maestra Castellanos a alguna embajada y por razones circunstanciales le tocó la Embajada de México en Israel, que empezando su cuarto año, al final de su tercer año en la embajada, murió trágicamente en un accidente, electrocutada. Parece ser que estaba con su cuerpo humedecido, salió del baño, quiso conectar una lámpara porque iba a contestar el teléfono, la lámpara hizo un cortocircuito, se electrocutó y murió. El edificio que ocupa actualmente el Colegio de Morelos era la casa de Rosario Castellanos, en Cuernavaca. Bueno, era la casa del matrimonio de Ricardo Guerra y Rosario Castellanos. Ricardo Guerra antes se había casado con Lilia Carrillo, una pintora muy famosa. Creo que la única mujer que dejó a Ricardo Guerra se fue con Felipe Ehrenberg a vivir y lo dejó y le dejó a los dos hijos que había procreado con él, que Rosario los adoptó maternalmente, esa figura maravillosa que era Rosario Castellanos, como una mujer que sabe latín, pero que sabe querer como ella misma decía, como las mujeres chapanecas, como las mujeres mexicanas saben hacerlo. Em, Ante la muerte de Rosario en 74, la casa se queda abandonada. Y es 20 años después, en 1994, que Ricardo Guerra recupera la casa que había estado bueno, abandonada, estuvo hipotecada, estaban a punto de perderla, y le propone Ricardo Guerra al entonces gobernador Antonio Riva Palacio que se rescate la casa y que se pueda poner ahí un centro, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Ricardo Guerra, como director que fue de la Facultad de Filosofía y Letras, pues tenía muchos conocidos que eran sus colegas, o también tenía muchos discípulos que fueron muy destacados, egresados de la facultad posterior a él. Para no hacerles el cuento demasiado largo, ustedes en el CIDEM de Cuernavaca se podían encontrar en los pasillos a Eduardo Matos Moctezuma, a Enrique Florescano, Alfredo López Austin, a Federico Patán,
a Carlos Montemayor, a Gloria Villegas, a Patricia Galeana, a lo más granado del pensamiento mexicano como profesores. Bueno, imagínense, yo tuve el privilegio que si hubiera estado inscrito en la Facultad de Filosofía y Letras, jamás se me hubiera dado que el director de la Facultad de Filosofía y Letras fuera mi director de tesis. Claro, aquí éramos una docena de estudiantes, los que en mi caso durante 10 años asistí a su seminario de filosofía política y pues bueno, me resultó como un cambio en la vida. Yo originalmente había estudiado arquitectura, matemáticas, ingeniería y había trabajado como urbanista, como consultor en matemáticas, como consultor en computación. Y después del 94, recordarán ustedes el error de diciembre, el 20 de diciembre de 1994, al principio de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues el debacle que se armó en México. Yo tenía una empresa, era distribuidor de Apple Computer, de la firma de computadoras, y atendía la cuenta de la UNAM. O sea, yo había creado la cuenta educativa de la UNAM y había pasado de ser un changarrito familiar a una empresa, pues que llegamos a facturar cerca de $3 millones en 94, que para mí, digo, yo tenía una empresa de 20,000 pesos, o sea, fundada por tres socios que aportamos 20,000 pesos, pero tuvimos la fortuna de que estábamos en las afueras de Ciudad Universitaria y, bueno, conocía a profesores de ingeniería, de filosofía, de arquitectura, de diferentes áreas que nos empezaron a comprar hasta que la UNAM nos empezó a comprar. En 1994 eh, hicimos una venta a la Escuela Nacional de Artes Plásticas por poco más de $125,000 en noviembre de 94. El 20 de diciembre de 94, el tipo de cambio estaba a 3.45. Yo firmé el pagaré con la universidad de los $125,000 a 3.45. Para febrero, marzo, abril, mayo de 95, el tipo de cambio ya andaba rondando los veintitantos pesos, llegó hasta los cuarenta y tantos pesos. Total que lo perdí todo. Lo perdí todo, la casa, los coches, la empresa, los trabajadores, la familia, todo se me fue en el error de diciembre. Y de no haber sido por el doctor Ricardo Guerra, que lo conocí accidentalmente, trabajaba en la universidad creando la cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca precisamente, me lo presentó el rector y me dijo, oiga, yo quiero que usted se vaya a trabajar con nosotros al CIDEM. Y yo ingenuamente le dije, oiga, doctor Guerra, pero es que yo soy arquitecto, matemático, con algo de conocimientos en ingeniería. Y pues, si bien yo asistí como asistente, como oyente, cuando usted era director de la facultad, algunos cursos, de hecho, estudié parte de filosofía, parte de historia, parte de arte dramático ahí cuando él era director, pero nunca me recibí. Yo era alumno de arquitectura, del autogobierno de arquitectura, que me permitía esa facilidad de hacer mi plan de estudios, de escoger qué es lo que yo quería estudiar para mi propia formación. Bueno, regreso al asunto. El CIDEM era un centro extraordinario donde estaban agrupados los más destacados escritores, Carlos Montemayor, Federico Patán, Arturo Souto, por ejemplo. Yo tuve la fortuna de tomar clases con estos tres grandes de las letras mexicanas. Y en el 2012, cuando entra, bueno, Ricardo Guerra muere en 2007. El gobierno del estado de Morelos estaba encabezado por un panista, Marco Antonio Adame. Marco Antonio Adame había sido líder de la Asociación de Padres de Familia, una asociación política muy poderosa
en los años 70, 80, todavía en los años 90 lo era, ligada al Yunque, un movimiento del panismo cuyo propósito era el control de la educación superior en México. Cuyo propósito sigue siendo el control de la educación superior en México. Y al morir Ricardo Guerra, pues el panismo se adueñó del CIDEM. Unos años después, en 2012, es elegido Graco Ramírez Garrido Abreu como gobernador de Morelos, entonces por el PRD, y para enfrentar eh, esa apropiación que había hecho el PAN del CIDEM, decide, por iniciativa de su secretario de Educación, que había sido antes rector de la UAM, decide crear el Colegio de Morelos, siguiendo además los antecedentes del de Jalisco, del de Sonora, del de Frontera Norte, Frontera Sur, Mexiquense, San Luis Potosí, etcétera. Pero para la creación del Colegio de Morelos se dio una situación muy ingrata que le dio al traste a una transición pacífica e enriquecedora. El CIDEM ya contaba con reconocimientos de la SEP, contaba con becas, contaba con eh, recursos presupuestales del gobierno federal, así como del gobierno del estado. A la creación del Colegio de Morelos, el director del panismo, impuesto por el panismo, el director del CIDEM, decide que no va a renunciar y no renuncia. Cuando el gobernador Graco Ramírez le pide para poder crear el Colegio de Morelos, y se crea un rompimiento brutal de la trayectoria del CIDEM a el Colegio de Morelos. Ya no ligado, ya no reconocido como un tránsito desde el CIDEM hacia una nueva institución educativa de nivel superior, de nivel de posgrado, sino empezando de cero. Y de ahí, bueno, tres rectores ha tenido el Colegio de Morelos: el doctor Luis Tamayo, que fue nombrado por Graco Ramírez y que duró lo que duró la administración de Graco Ramírez. Al terminar Graco Ramírez entra el futbolista Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado de Morelos, y si estábamos mal, nos dimos cuenta de que pues, se podía estar mucho peor todavía. Entonces, al Colegio de Morelos llegó, bueno, corrieron a Luis Tamayo porque representaba la liga con Graco Ramírez, y Cuauhtémoc nombró a un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al doctor Juan de Dios González Ibarra, que quizá a algunos de ustedes les tocó todavía. Y en octubre del año pasado, al entrar el nuevo gobierno, la gobernadora Margarita González Arabia propuso, y la Junta de Gobierno aceptó como interino, al doctor Carlos Barreto, el actual rector del Colegio de Morelos. El 26 de agosto próximo, esto es el siguiente martes, se cumplen 10 años de la fundación del Colegio de Morelos. 26 de agosto de 2015, 26 de agosto de 2025. Estamos en una nueva etapa. El Colegio de Morelos está tratando de deslindarse de este pasado borrascoso y de adquirir un perfil nuevo. Y en ese tránsito nos ha tocado pues este cambio que hubo del semestre pasado a este semestre. El semestre pasado no había materias obligatorias ni optativas, y ahora pues a alguien se le ocurrió que para quedar bien con la Secretaría de Educación había que tener materias obligatorias y materias optativas, inclusive en el doctorado. En mi discutible personal opinión, esto es un disparate. Pero bueno, no soy yo quien va a discutirlo. Al contrario, yo estoy muy agradecido con el actual rector que me dé la oportunidad, a mis ya 3/4 de siglo de edad, el poder seguir trabajando, lo cual de verdad mucho agradezco. Y en ese sentido me siento muy comprometido con su administración, pero también me preocupa
que el desconocimiento de Iván Illich en el propio Colegio de Morelos nos esté orientando hacia un formato escolarizado, rígido, autoritario, vertical, que no corresponde con el antecedente del CIDEM y mucho menos con el antecedente del CIDOC, que yo veo históricamente ligados, el CIDOC 66-76, el CIDEM 1994-2015, el Colegio de Morelos 2015-2025. Entonces, en esta estamos y, bueno, primero no quiero que se me pase, les agradezco muchísimo su buena disposición para salvar los dos seminarios. O sea, si ustedes no aceptaran o si los otros compañeros no aceptaran que pudiéramos fundirnos en un solo seminario, pues me vería en la tristísima. Por primera vez en mi vida, yo empecé a colaborar en el CIDEM en 1997 y a la fecha, ya casi 30 años después, sería la primera vez que tendría que cancelar un seminario, pero muy agradecido, Ana, Fabricio, con su buena disposición para que podamos salvarlo y creo que va a ser enriquecedor. Creo que todos vamos a salir ganando. El que ustedes conozcan a Reyes y el que los compañeros del otro seminario conozcan a Iván Illich, todos vamos a salir enriquecidos, en mi humilde y discutible opinión, por supuesto, pero sí tengo la impresión, la intuición, si me dejan ponerlo así, de que va a ser un seminario singular que vamos a aprovechar por los antecedentes que ustedes me han dado y por los que conozco del otro grupo, que vamos a tener una buena oportunidad de intercambio. Miren, curiosamente, los dos compañeros del seminario Alfonso Reyes, por sus temas de tesis, están ligados con aspectos religiosos, con el catolicismo, claramente en el caso de uno de los temas de investigación. Y cuando descubran en Iván Illich a un sacerdote católico rebelde de la naturaleza que lo fue Illich, pues estoy seguro que les va a hacer un impacto importante en su percepción y en su trabajo académico, en sus estudios. Entonces, antes de que concluyamos, les reitero mi agradecimiento por esta buena disposición para integrarnos en un solo grupo. Los invito a explorar ivanillich.org.mx, a explorar los libros. En principio, le vamos a entrar a la sociedad desescolarizada, pero esto no quiere decir que no podamos leer en el caso de que los intereses de ustedes así lo dicten, y por eso les preguntaba sobre su tema de investigación, de que podemos leer otras obras de Illich y otras obras de Alfonso Reyes, siempre en función de sus propios intereses. Eh, a ver, Una duda bueno, entiendo que ahorita vamos como a entrar a la sociedad escolarizada, en el caso de Illich, y, ¿sí? si, y mi duda es si quedó alguna lectura pendiente o propuso alguna lectura para el seminario de Alfonso Reyes, para pues más o menos llegar con la misma Ah, perspectiva. qué bueno que lo pregunta. Les estoy poniendo en el chat la referencia del sitio web, ivanillich.org.mx, y lo mismo les voy a poner el de Alfonso Reyes. Son fáciles de recordar, como ustedes ven, es el nombre, Alfonso Reyes, ivanillich.org.mx. En los dos sitios web van a encontrar ustedes la bibliografía y, lo más importante, los libros. En el de Alfonso Reyes les voy a dar la dirección para los 26 tomos y el encargo sería, Fabricio, exploren por favor los índices de los 26 tomos. Vienen ahí en la entrada del sitio alfonsoreyes.org, en la columna central, en la parte central de la pantalla, van a encontrar ustedes una sección
que habla del oráculo alfonsino y una tabla en donde una de las opciones de la tabla son los índices generales de los 26 tomos de las obras completas. Entonces, cuál es la tarea que les quiero pedir? La exploración, en realidad. Busquen entre los índices generales aquellos temas que sean de interés. Digamos, como un ejemplo, los tomos 16 al 21 son tomos que recogen libros de la afición de Alfonso Reyes por Grecia, filosofía griega, mitología griega, historia griega, libros y libreros de la antigüedad, la afición de Grecia, la antigua retórica, en fin, libros alrededor de letras clásicas, letras griegas. Hay otros tomos en donde ustedes encontrarán temas de literatura mexicana o de literatura hispanoamericana, temas donde encontrarán aspectos de historia o de política o de filosofía. Entonces, la invitación, la petición es que exploren, revisen de cabo a rabo los índices. Y les termino de contar, antes de que concluyamos la sesión, les termino de contar, esta compañera colombiana, la ingeniera literata, hizo su tesis, eh, el título es Una carta de navegación, justamente ahí está, lo van a encontrar ustedes ahí en este apartado del oráculo alfonsino, una carta de navegación para leer las obras completas. La tesis responde al siguiente reto. Reyes es un gran escritor que nadie lee, que nadie conoce. Bueno, nadie es una hipérbole, que muy pocos hemos leído, que muy pocos le hemos entrado a la lectura, al estudio, a ahondarnos en esta obra, pues por el tamaño. O sea, ¿quién se da la tarea de comprar los 26 tomos de las obras completas? Pues yo, pero ni el Colegio de Morelos, ni la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ni las instalaciones del Poli, de la Ibero en Morelos tienen las obras completas de Alfonso Reyes. La UAM, o sea, estoy diciendo, la UAM en la Biblioteca Central no tiene los 26 tomos, ya no digamos los epistolarios, ya no digamos antología, ya no digamos selecciones sobre la obra de Reyes en particular. Entonces, ustedes sí van a tener la posibilidad justamente de tener los 26 tomos y de ahí mi petición de que empiecen a explorar cuáles temas, cuáles libros de Reyes son de interés para su propio trabajo de investigación o bien por simple curiosidad. La tesis la puedo compartir, la pueden ustedes encontrar tanto en el repositorio del Colegio de Morelos como en el sitio web, pero consiste en transcribir los índices onomásticos. Ustedes saben, las buenas ediciones, en el caso de la edición de las obras completas de Alfonso Reyes, tienen, además del índice general, un índice onomástico. Un índice donde ustedes encuentran los nombres propios de 4 categorías. La primera categoría son autores. Esto es, bajo autores, Reyes cita escritores, artistas y científicos. La segunda categoría son publicaciones. En esta sección, Reyes cita libros, periódicos y revistas. La tercera categoría son personas históricas. Benito Juárez, Emiliano Zapata, Emil Solá, Nerón, Hesíodo, Tucídides, Sócrates. La cuarta categoría son personajes literarios, personajes de ficción
Hamlet o personajes mitológicos, Zeus, Atenea, Hesiodo, Hefesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la suma total de los nombres propios citados por Alfonso Reyes en los 26 tomos son 69.741 nombres. En estas categorías que les mencionaba previamente: autores, publicaciones, personas históricas y personajes literarios de ficción o mitológicos. 70.000 nombres no es cosa menor. Pues esta mujer hizo el esfuerzo de ordenar esos 70.000 nombres en una especie de cubo de Rubik, en donde uno de los ejes son los índices generales, otro de los ejes son los índices onomásticos y el otro de los ejes es la ordenación de todos los nombres en orden alfabético. Esto es todos los nombres que empiezan con A, todos los nombres que empiezan con B, todos los nombres que empiezan con C, todos los nombres que empiezan con Z. En este cubo, entonces, ustedes pueden recuperar mediante un vector que tenga estas tres direcciones, X, Y y Z, cualquier libro, sección o página temática, cualquier nombre en los índices onomásticos y finalmente ordenados en una ordenación alfabética, los nombres agrupados por la letra de inicio. Todos los que empiezan con A, todos los que empiezan con B, todos los que empiezan con C. Originalmente, cuando se terminó esto en 2017, la inteligencia artificial no era ni tan popular ni estaba tan desarrollada en aplicaciones prácticas como tenemos ahora. Hoy sí podemos utilizar de manera ventajosa y lo tratamos de demostrar justamente con el oráculo alfonsino. El oráculo alfonsino es un chatbot de inteligencia artificial entrenado con los 26 tomos de las obras completas, con el cual ustedes pueden interactuar, al cual ustedes pueden interrogar y pedirle: a ver, don Alfonso, ¿cuál es su opinión de Albert Einstein? ¿O cuál es su opinión de la cibernética? ¿O cuál es su opinión sobre Shakespeare? ¿O cuál es su opinión sobre Dante? ¿O cuál es su opinión sobre Homero? ¿O qué piensa usted del papel de Zeus en la mitología? ¿O cuál es su opinión de la Ilíada? ¿O qué le parece a usted el enojo de Aquiles porque le bajaron a la Briseida de sus amores? ¿O el encono de Aquiles cuando le matan a su querido Patroclo? Entonces, podemos conversar con Alfonso Reyes a partir de sus escritos. Estamos empezando a hacer otro tanto con Iván Illich. Estamos partiendo prácticamente de nuevo de cero. No están digitalizadas. Las obras reunidas no son obras completas, pero sí creemos que podemos hacer esto mismo con Illich, con Octavio Paz, con Vasconcelos, con Torres Bodet, con José Emilio Pacheco, con Carlos Fuentes. Perdón, las obras de Iván Illich, las del Fondo de Cultura, sí están digitalizadas. Sí, Sí, eso sí. sí. Las otras completas no, pero las reunidas del fondo sí. Sí, la reunida sí, sí, sí las podemos encontrar, incluso más ventajosamente que las de Reyes, porque Reyes la digitalización lo hizo una fundación española, la Fundación Mafre Tavera y la Fundación Larramendi. Ellos tienen en un sitio web, les doy la referencia de una vez, en un sitio web de polígrafos hispanoamericanos, las obras completas de Darío, de Reyes, de otros. Entonces, las de Reyes, que son las que nos interesan, esa será la fuente. Sin embargo, ahora que hicimos el trabajo de dar a estudiar las obras completas a la inteligencia artificial, nos encontramos que hay un montón de errores de digitalización.
Esto es que el OCR, en lugar de poner una L, puso un uno, que en lugar de poner una T, puso un signo de más, que en lugar de poner una O, puso un cero, o en lugar de poner un cero, puso una O. Y esto no es cosa menor, anda alrededor del 10%. Entonces, el margen de error en nuestro chatbot del oráculo alfonsino tiene un margen de error de 10%, que es alto, es muy alto. Sin embargo, el otro 90% es asombrosamente preciso en sus respuestas. Claro, si yo les pido a ustedes, léanse las 13.404 páginas, ni el resto de la vida. Bueno, algo más sencillo. Veo que usted también es aficionado a los libros por el entorno en el que está No, es metido. que ya no alcancé a llegar a casa y pasé a la librería con un amigo. Estoy en la librería de un amigo. Ah, bueno. Entonces, este es el ambiente, el ambiente libresco, la cultura libresc de la que habla Steiner, Max Steiner, justamente en sus reflexiones sobre lo que representan los libros para nosotros en la actualidad. Uno de los autores preferidos de Reyes, Chesterton, Gilbert K. Chesterton, decía que, bueno, mediados del siglo XX, que la verdadera universidad del siglo XX era una buena biblioteca, no grandes edificios con muchas aulas, sino que la verdadera universidad de un buen lector era su propia biblioteca personal. De manera que, bueno, vamos a leer, sí, sí es un requisito fundamental en leer, leer con extensión y leer con profundidad, pero trataré de allanarles el camino, de que esos libros estén ya disponibles. Si ya tiene identificadas, Fabricio, las obras completas de Iván Illich, de una vez ténganlas ahí a la mano y empiece el trabajo de lectura. En el caso de Alfonso Reyes, les voy a poner, algo que no quiero que se me pase. Por favor, ¿alguno de ustedes podría crear un chat en WhatsApp? ¿Lo haces, Ana, o luego? ¿Eh? No, te vas, Ana, si lo hacía o lo. Sí, si quieren lo hago, nada más pásenme Sí, a mis ver, números en el chat. le escribo luego mi número en el chat. Ahí está, 777-220-9575. A ver, nada más me dan un chancecito. Sí, sí, Ahorita que claro. terminemos, luego lo Correcto, hago. correcto. Igual ahí, si ya en ese chat, profesor, nos podría decir si pues si nos vamos a ver el próximo jueves, si dentro de dos. Sí, no, nos vemos el próximo jueves. En principio, con ustedes ya estamos citados para el próximo jueves. De Entonces, manera- si en sí. el chat podría compartir la dirección, porque a nosotros no nos va a aparecer en la página de Escolatech, no va a aparecer la dirección. Ah, ajá, Claro. Bueno, a través del chat. A través del chat yo sí, les paso la referencia. Gracias, profesor. perfecto. Bien, pues muchas gracias. De verdad que les estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan de que salvemos nuestros seminarios. Y lo mismo, estoy reconocido porque, como dice el popular refrán mexicano, en la manera de agarrar el taco se ve al glotón. En la manera de expresarse se ve al buen estudiante, a la buena estudiante. Entonces, están, estamos en la misma, que somos lectores, nos interesa estudiar y es una fortuna que podamos estar juntos en sentido para cumplir con una consigna de Alfonso Reyes. Todo lo sabemos entre todos lo sabemos todo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Estamos No, gracias. la próxima semana. Yo les doy el enlace y ya buscamos la manera de hacerlo conjunto en adelante.
Sí, ahorita Pero, denme unos minutitos y armo el grupo. Muy bien, y yo voy a pedir en Ujú. servicios escolares que nos integren, que podamos tener, que ustedes puedan tener acceso al calendario en adelante, independientemente de que sean Illich o Reyes. entonces, Cualquier cosa, ya les puse también mi número de celular en el chat para que también lo tengan. Correcto. Ujú. Ana, ¿usted está en Ciudad de México? Sí, ¿Sí? ¿Y usted, Fabricio, también? en el estado. En el Estado de México. Muy Entonces, bien. nada más una duda. ¿Nos vamos a ver todos los jueves o... No, jueves cada 15 días. Esto Ah, es, dale. el próximo jueves, si nos vemos, sería la próxima semana, pero de ahí en 2 semanas, ya de manera regular, nos estamos viendo. Sí quiero recordarles, 26 de agosto, la fiesta del cumpleaños, no se la pueden perder. Y 4 de septiembre próximo, el coloquio Iván Illich, 99 años. Es el cumpleaños de Iván. Bien, ¿habría algún pendiente? ¿Quieren Pues que... tal vez ya la próxima semana que estemos todos, que nos compartas cómo va a ser el método de evaluación, un trabajo. De una vez ahorita. La evaluación es una autoevaluación a partir de un trabajo que ustedes identifiquen, una lectora, una reseña de un libro, una presentación de un capítulo, en fin, lo que ustedes identifiquen es una autoevaluación con 3 pasos. ¿Sí? Cada uno de ustedes se evalúa, se pone una calificación. Esta autoevaluación se hace pública ante el grupo y en caso de que haga falta, solamente en caso de que haga falta, quiero ser muy enfático en esto, yo intervendré en 2 casos que en ocasiones se presentan. Uno, cuando hay baja autoestima, y que alguien que hizo muy bien las cosas dice, no, yo repruebo, yo tengo 6 o yo tengo 7, ahí puede que intervenga. Y lo mismo, cuando hay muy alta muy autoestima. alta autoestima. Creo que no será el caso, estoy claro de esto, pero suelen darse, sobre todo entre más jovencitos, situaciones de este tipo que bueno, me llevan a tener que intervenir, pero casi no sucede. Y tengo la certeza que en este semestre no habrá necesidad de mi intervención, pero sí de que ustedes elijan cuál va a ser el trabajo. De preferencia, quiero ser muy insistente en esto, ligado con su tema de investigación. O sea, que el trabajo que podamos derivar de este seminario embone con su trabajo de investigación de tesis, en caso de que lo encuentren así. Si no, pues bueno, no hay inconveniente. Gracias, profesor, por mi parte serían las dudas que tengo. Muy bien. Fabricio, Ana, pues nuevamente muchísimas gracias. Y si no hay otro tema pendiente, como decía Cachirulo cuando yo era niño, adiós amigos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Mucho luego. gusto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a ustedes.